Justamente ayer estaba, bueno, he estado hablando en dos casas de paz. Les preguntaba si era posible vivir sin Dios, si era necesario que las personas, es- digamos, se sometieran, obedecieran a Dios o no era necesario. Y pues con gran alegría en todos los sitios, en todos los lugares, pues Dios nos habla de que es necesario, que Él envió a su Hijo para que nosotros tengamos salvación y vida eterna y que sin Dios se puede por ahí andar, pero no se puede vivir. Yo siempre he dicho que la vida es muy difícil, es muy complicada y sin Dios se hace imposible. Entonces, y ayer me decía una hermana en Cabra que me gustó lo que, hermana, y usted puede vivir sin Dios. Dice, no, yo no puedo vivir sin Dios. Es que yo le pido y le digo y Él siempre me responde, Él siempre me responde, Él siempre está conmigo. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos la prioridad que Él pide, que Él necesita. O sea, por eso hablábamos de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es una de las cosas que Dios reclama de nosotros como hijos, es darle una prioridad. Cuando uno está en la iglesia católica o cuando hemos estado, porque yo también estaba, nos acostumbraron a llevar las moneditas al templo, a la limosna, ¿sí? Pero cuando uno llega a Cristo, tiene que olvidarse de las limosnas, y no estoy hablando de monedas, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de compromiso, estoy hablando, al Señor hay que darle el mejor tiempo, el mejor compromiso, la mejor dedicación. Y esa es la guía importante. Y hoy es que estaba acordando, hace 8 días les hablaba de que Dios exigía, que Dios pedía. Hoy voy a cambiar la faceta, les voy a hablar del Dios bueno. El Dios que hoy no nos pide nada. Hoy no nos va a pedir nada, pero ustedes saben que hay que portarse bien, ¿no? Hoy Dios ha, me ha dicho, Jorge, hoy vamos a darle unos regalos a la iglesia. Vamos a darle que cada persona pueda tener su milagro. Y ¿cuántos necesitan un milagro? Levante su mano, levante su mano. Entonces, todos necesitamos un milagro y yo pensaba ayer y hoy, dice, ¿qué milagro? Voy a pedir 2 milagros, ¿sí? Entonces, hoy es el día de su milagro. Dayana, ven por acá, por favor. Dayana me va a hacer el favor, le reparte a cada uno una hojita. Aquí hay algunos bolis y yo quiero que mientras estoy en la prédica, sin distraerse mucho con toda la... ¿sí? Justamente para eso no hay niños, para que no se distraigan. Si necesita el boli, dígale al de al lado, présteme, ya terminado. ¿Sí? Y hermano, mira, en esa hojita va a poner 1 o 2 milagros nomás. No se pongan tan exigentes. 1 o 2 milagros. Pero les voy a hacer una recomendación. No pidan, Señor, que cambie a mi novio, Señor, que cambie a mi marido, Señor, que cambie a mi jefe. No, no. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Señor, que me cambie yo. No, no, no. No le pidan eso porque eso es cuestión de tomar decisiones. Que cambie a mi hijo que es rebelde. Pues si su hijo es rebelde es porque hay desorden en su casa y eso no depende de Dios exclusivamente. Y así sucesivamente. Entonces pida algo. Sí, yo por ejemplo ya tengo dos cosas que ahora cuando Dayana me dé las voy a escribir, van escribiendo, tienen todo el tiempo durante la prédica, al final vamos a orar por esos milagros. Pero lo que vamos a hacer es que si usted escribe ahí, si usted solicita un milagro, empiece a creer que va a suceder. Vuelvo y se lo repito. Si usted cree, usted está pidiendo un milagro, empieza a creer que va a suceder. Dayana, ya hay alguien en la puerta, me da el favor y le abre. Gracias. Entonces, empiece a creer y dele un abrazo y que es bienvenido. Eso.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero un coche nuevo, y tengo que empezar a decir, uy, el Señor me va a dar un coche rojo, o me va a dar un Peugeot, o me va a dar lo que quiera, empiece a hablar, ¿sí? Si usted va a pedir un trabajo, diga, uy, el Señor me va a dar, me voy a ganar 1,200, me va a ganar 900, lo que usted quiera. Si usted está pidiendo papeles, ya mismo voy a tener papeles, pero alguna petición específica, porque Dios le gusta que nosotros seamos específicos. Entonces, yo creo que el Señor hoy nos va a bendecir. Yo creo que el Señor va a hacer cosas tremendas con esos milagros. Al final vamos a orar y usted empiece a clamar durante este tiempo. A lo mejor en 8 días ya lo tiene, a lo mejor en 15 días, pero el Señor va a cumplir con su milagro. Hoy les voy a hablar, abran su Biblia en el libro de Génesis 12. Génesis 12, en el número 1. Génesis 12, en el número 1. Saludamos a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Desde Lucena, en la provincia de Córdoba, le estamos bendiciendo, esperando que esta reflexión sea de gran avance, que me la bendiga y que la comparta con otras personas. Entonces, tenemos toda la prédica para poner el milagro ahí, su solicitud. Esto es una solicitud. Dice Génesis 12 que Dios llamó a Abraham. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué no llamó a otro? Entonces, la respuesta que Dios me daba es, Dios llamó a Abraham porque él sabía que iba a ser un hombre fiel y leal con Dios, que no le iba a fallar. Y entonces, antes de seguir, eso que ustedes van a escribir ahí, doblan su hojita, nadie va a saber qué es lo que tú pides. Nos vamos a orar y yo después la destruyo sin leerla, no se preocupen, pueden pedir lo que quieran. Ahora, entonces, cuando Dios llama a Abraham, es porque Dios sabía que no le iba a fallar, que iba a ser un varón de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando yo veía eso, me decía, pero si Dios nos ha llamado también a nosotros, a ti te ha llamado Dios, es porque Dios confía en ti, Entonces digo, oh, qué bueno, qué bueno. Y entonces a mí me alegra saber que Dios me escogió, que Dios me llamó, que Dios me redimió, que Dios ha hecho cosas grandes conmigo y eso me pone muy alegre. Así que debíamos de estar alegres y darle un aplauso al Señor porque Dios te escogió aquí también. Dale un aplauso al Señor. Esta historia de Abraham, yo quiero que usted la vaya mirando y lo bonita que es. Dice, usted ya la saben, pero hoy vamos a enfocarla desde otro punto de vista. 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, le dice váyase, pero le va diciendo, haré de ti una nación grande. De un hombre iba a ser una nación grande. Luego dice, te bendeciré. Oh, qué tremendo. Si a mí me dice Dios que me bendeciré, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer, Señor? Y luego dice, y engrandeceré tu nombre. Por favor, no se distraigan. Y luego dice, y serás bendición. Está diciendo que si Abraham cumplía lo que Dios le dijo, lo iba a bendecir, iba a ser una nación grande y será de bendición. Y luego dice en el número 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las naciones de la tierra. Le está diciendo el Señor que no solamente lo va a bendecir, sino que lo va a proteger. A los que te maldigan, yo los maldeciré. A los que te bendigan, yo te voy a bendecir. Está diciendo que Abraham va a ser un referente de bendición. Así cuando Dios nos escoja, nosotros tenemos que ser
unos referentes de bendición, están bendiciendo, repartiendo bendición, repartiendo bendición. Y luego dice en el número 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿De cuánto salió? 75 años. Quédese con esa historia. 75 años, con ese dato. ¿Qué hizo Abraham? Dios le habló. ¿Y qué hizo? Dice, le obedeció. Le obedeció. Entonces, primer punto, primero Dios le dio una promesa a Abraham, que lo iba a bendecir, que lo iba a engrandecer. Y luego le dijo que sería de bendición. Y luego le dijo que iba a ser, que si lo maldecían, que iba a pelear por él. Y maldeciré a los que te maldigan. Y por último le dijo, lo que hizo Abraham fue obedecer. Cuando uno obedece, como decía la pastora, viene la bendición, viene la prosperidad, vienen las cosas buenas. Y dice Génesis 13:1. Génesis 13:1. Dice, después de algunos años, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y en el número 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo. No era rico, no era prosperado, era muy rico, muy prosperado. Y dice que era en ganado, en plata y en oro. ¿Para qué más, no? Si a mí me dicen, voy a tener ganado y plata y oro, yo creo que no necesito más. Y dice que Abraham fue prosperado porque había una promesa de parte de Dios que iba a ser bendecido, que iba a ser prosperado. Y Dios empezó a cumplir la promesa. Y luego dice en Génesis 15, Génesis 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le dijo que lo iba a bendecir y ahora dijo que lo iba a proteger. Dice, yo soy tu escudo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón en gran manera. El Señor, mejor dicho, como que dijera uno que Abraham era la niña de los ojos del Señor. Le bendecía, lo prosperó y ahora le dijo, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, que nadie atentará contra ti. Y luego, después de que Dios le dice todo eso, cuando yo leí esta historia decía, oiga, pero eso como que todos los días se la pasaban charlando, se la pasaban hablando. Dios y Abraham, Dios y Abraham. Yo digo esto, ojalá uno pudiera estar todo el tiempo así con Dios ahí en presencia. Y Abraham lo hacía. Abraham se sentaba con Dios a hablar directamente y dice en el número 2, y respondió Abraham, le dice el Señor que te voy a proteger, que no temas, que te va a dar un escudo. Dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Era el hombre rico, era próspero. Y cuando yo veo esto, veo muchas situaciones aquí en Lucena, aquí en Andalucía. Las personas tienen que dejarle la herencia a los primos, a los sobrinos, a otros que no son sus hijos. Y entonces estaba diciendo a Abraham, ¿para qué quiero yo riqueza? ¿Para qué quiero que me protejas? ¿Para qué quiero si no tengo prole? Y resulta que todo lo que tú me das lo va a heredar un esclavo. Recuerde que Abraham ya estaba sobre los 80 años. Y entonces dice en el número 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero por un momento, más adelante lo vamos a ver. Abraham tenía 80 años. Su mujer ya
ya no le había pasado la menstruación, la regla. Y entonces ya no podía heredar. Y dice, y sale el Dios y dice, mira para el cielo, mira arriba, mire las estrellas. Dice, así será tu descendencia, que no la va a poder contar. Entonces, eso era imposible en esas circunstancias. Y entonces, aún en esas circunstancias, dice en el número 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De dónde viene el milagro? Porque le creyó a Dios, porque le creyó a Dios, porque le creyó a Jehová. Entonces, parte del milagro es que nosotros tenemos que tener fe, activar nuestra fe. Si usted quiere tener milagro, eso que está escribiendo, que va a escribir, tiene que creer que va a suceder. Tiene que creerlo. El primero en que creerlo eres tú. Entonces dice que Abraham le creyó. Entonces en Génesis 15, 18. Recuerde que Abraham no tenía dónde vivir, no tenía casa, no tenía sitio, no tenía dónde vivir. Y le dice, y entonces de pronto Abraham pasó frente a la tierra de Canaán y le dice en el Génesis 15, 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande, al río Éufrates. Estaba haciendo otro pacto con Abraham. Le está diciendo, tiene ganados, tiene oro, tiene plata, tiene protección, va a tener hijo y dice, a tu descendencia le voy a dar toda la tierra de Canaán. Cada vez que hablaba como que Dios le estaba diciendo, le voy a dar más, le voy a dar más. Yo con ese Dios me voy para cualquier parte, porque cada vez le va a dar más, le va a dar más. Y entonces así hizo Abraham. Y luego en Génesis 17:15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre. Y la bendeciré, y también le daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Está diciendo también que no solamente era el hijo que él iba a dar con la esclava, sino que el hijo que iba a heredar era un hijo de Sara, su mujer, y que ya no se llamaba más Sarai, sino que se iba a llamar Sara. ¿Por qué? Porque iba a ser madre de multitudes, madre de naciones. Y entonces, cuando Abraham escuchó, en el número 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Se rió qué es? Que está diciendo, esto que me está diciendo Dios, es que esto es imposible, eso no se lo cree ni él, ni de Abraham, ¿sí? Porque con esas circunstancias adversas, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios en el número 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham se estaba riendo, no le estaba creyendo a Dios, que todo eso que estaba diciendo que iba a tener tierra, que iba a tener descendencia, no le estaba creyendo, aunque creía, se resistía a creer la realidad y se reía, dijo, pero eso es imposible. Y entonces luego le dice, y Sara también va a tener hijos, los hijos que usted va a tener son de Sara, así que no se preocupe. Y entonces le dijo, mira, es más, no solamente Sara va a tener un hijo, sino se va a llamar Isaac. Y lo bendeciré y se multiplicará. Entonces estaba ahí la cosa en el aire. Y luego dice en Génesis 18:9, vino Jehová y vinieron 3 ángeles con él, vinieron 3 varones. Y dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda.
Escuche, está diciendo que aquí en la tienda, o sea que no tenían casa, no tenían, vivían en tiendas porque eran errantes, todavía no tenían la descendencia. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y en el 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, no solamente se burló Abraham, sino se burló Sara de la palabra que estaba diciendo el Señor. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible siendo yo ya vieja? ¿Y cómo es posible siendo yo tan viejo voy a tener niños? ¿Voy a ser madre? Eso es imposible. Y entonces Jehová en el número 13 dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Y entonces le suelta la palabra que nos suelta el Señor hoy. Dice en el número 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dígalo, dígalo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Mire, aunque pase por situaciones difíciles, aunque pase por situaciones adversas, y yo pensaba esta mañana, si yo me pusiera a hablar de las cosas que ha hecho Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, dice uno, de verdad que Dios es muy bueno. Y está diciendo que el Señor está diciendo que no hay nada difícil para Dios, que para Dios nada es imposible. Es cuestión de tener fe y trabajar y mover, cambiar el vocabulario que uno va a decir. Decía, si algún día tendré un carro, dice, no, cuando Dios me dé mi coche, cambiar el vocabulario, ¿sí? Ah, es que me estoy ganando 300, no, cuando yo me gane 1,000 euros, cambiar el vocabulario. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo las atmósferas, está moviendo todo, ¿sí? Y dice, le dijo el Señor, dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Una historia que no se la cree nadie. Si Abraham, que era el padre de la fe, dudaba, ¿cómo no vamos a dudar nosotros? Si Sara, que vivía con el padre de la fe y que le había mostrado cosas, dice, no, eso no puede ser, me estoy burlando, me estoy riendo. Muchos milagros suceden sin que uno a veces lo crea. Muchos milagros nos han sucedido aún en nuestra duda, aún pensando que no que va a suceder. Cuando uno ve todo oscuro, aparece el milagro, aparece la mano de Dios a favor de nosotros. Y entonces mira, Génesis 21:1. Génesis 21:1 dice, nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado. ¿Qué hizo Jehová con Sara? Como él había hablado. O sea, las promesas que hay en la palabra de Dios, Dios las cumple o sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas, un Dios que no se echa para atrás, un Dios que no hace las cosas, sino dice, y yo he dicho esto y se va a cumplir, y he dicho esto y se va a cumplir. Y Dios le dijo a Abraham, le dijo a Sara que iba a tener un hijo, y resulta que hizo Jehová con Sara como había hecho, y Sara concibió un hijo, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Cuando Dios habló con Abraham, Abraham tenía 75 años. Cuando nació Isaac tenía 100. Es decir, que pasaron ¿cuánto? 25 años. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que aunque a veces la promesa tarde, se va a cumplir. Aunque el milagro tarde, se va a cumplir.
porque el Dios nuestro es un Dios de imposibles. Mira, cuando yo estaba empezando en el Evangelio, yo me acuerdo, pasé al frente de una de las iglesias más grandes de allí de Bogotá. Y yo era una iglesia que tenía como, vamos a decir que unos 50 metros de fachada, de frente. Y había en el frente un letrero muy grande que decía, Jesucristo, Dios de imposibles. Y a mí nunca se me olvida eso, nunca, que Jesucristo es un Dios de imposibles. Así que, hermano, eso que tú has escrito hoy, tú tienes que empezar a confesarlo y a creer que el Dios de imposibles lo va a cumplir. Tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. Y así que cuando Dios nos dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? El Señor dice, no importa las circunstancias, no importa la situación que esté pasando, no importa lo oscuro que le esté viendo, no importa, dice, que vas a ver la gloria de Dios, que va a ver el milagro, ¿sí? Solamente Dios nos pide un poquito de fe. Activa tu fe para ver lo bueno y lo grande que Dios va a hacer en su vida, un milagro. Y yo me pongo a analizar cosas, ¿sí? Y cuando me acuerdo, uno de los milagros que muy bonitos es cuando vino mi familia aquí a España, ¿sí? Yo no tenía papeles, no podían venir y de pronto Dios abrió una puerta y aparecieron ellos con papeles y yo sin papeles. Yo llevaba 3 años aquí. Entonces, y así sucesivamente, Dios es un Dios que cambia. Y me gusta porque ahora en las casas de paz podemos hablar con los hermanos y uno ve cómo Dios está cambiando sus vidas, está bendiciendo sus casas, está bendiciendo sus vidas, y eso es solo el principio, de lo que va a suceder. Así que, hermano, si usted quiere ese milagro, cambie su lenguaje y empiece a hablar de que ese milagro va a suceder. Empiece a moverse, ¿sí? Empiece a moverse en base a lo que tú escribiste, decir, voy a tener esto, y cuando tenga esto, y si alguien le dice no, es que esto va a suceder, y si el enemigo le dice no, es que esto va a suceder. Así que, hermano, nosotros estamos con un Dios vivo, un Dios de imposibles, un Dios que todo lo puede. Así que voy a pedirle a Dayana que me recoja los papeles y vamos a orar por ellos, ¿sí? Miren, hermanos, uno de los principios del cristianismo es que Dios se mueve en lo sobrenatural. Uno de los principios del cristianismo es eso, que Dios se mueve en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que cuando para el ojo del hombre es imposible, cuando la realidad es imposible, lo sobrenatural de Dios empieza a cambiar todo, las atmósferas, las circunstancias, las cosas difíciles. Y hoy el Señor quiere darnos ese regalo. Yo también voy a escribir mi milagro porque ya lo tengo. Antes de ese milagro, Coli, ven para acá, Coli, ven.